Qué alegría tenerlos acá nuevamente. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jairo Beltrán, yo soy coach en gerencia de proyectos y soy el fundador de Project Solving Academy. Esta es la academia donde ayudo a ingenieros, arquitectos y administradores de empresa a impulsar su carrera profesional por medio de certificaciones internacionales en gerencia de proyectos en 30 días y en el primer intento. Bueno, hoy quiero darles la bienvenida a este entrenamiento muy especial porque es un entrenamiento que hice o que estoy haciendo particularmente para responder una pregunta que me han hecho varias personas referente a este tema. Entonces, me han preguntado que cuál es la mejor forma para tomar un programa de capacitación teórica para certificarse. Pues me lo preguntan, es dado a mi experiencia, digamos que a los cursos que dictamos desde Project Solving Academy, a todo esto que le damos a nuestra comunidad de Project Solving Academy. Y pues hoy quiero contarles o darles respuesta a esta pregunta basado en mi propia experiencia, en lo que yo he vivido y además he escuchado de personas pues que han tomado esa decisión de impulsar su carrera profesional por medio de certificaciones internacionales. Entonces, nada, aquí les voy a comentar cuál ha sido mi experiencia particularmente, pero bueno, lo que yo sí les quiero decir primero que todo es que los programas de capacitación teórica que están orientados hacia obtener alguna certificación internacional en gerencia de proyectos, eh, normalmente están diseñados para que los pueda realizar cualquier persona. Lo que quiero con esto es comentarles que vean, obtener una certificación internacional no se requiere de un conocimiento de otro mundo, ni tienes que ser un super genio, ni tener un alto IQ, llamémoslo así, un alto nivel de inteligencia. ¿Por qué? Porque miren, normalmente las certificaciones internacionales, por lo menos en gerencia de proyectos, que son los que más yo conozco, están basadas en buenas prácticas y buenas prácticas son formas correctas de actuar para obtener resultados beneficiosos. Entonces, lo que vamos a aprender allí, cuando tú estás dentro de estos procesos de certificarte y de ingresar a un programa para obtener una certificación, pues lo que vas a aprender es cómo esas buenas prácticas describen cómo se debe comportar un líder de proyectos. Y por eso les digo, si ustedes en este año, en este mes, en este trimestre, pues están pensando certificarse, mi invitación es que lo hagan por medio de un programa de capacitación teórica. Eso les va a dar mucha ayuda, les va a dar una guía y acá les quiero mostrar cuáles son las tres formas que yo mismo he vivido y que conozco de personas muy cercanas que han vivido. Les voy a contar de cuáles son sus ventajas y sus desventajas, porque a la hora de responder esta pregunta, que cuál es la que me conviene más a mí, nuevamente les doy la respuesta de todo ingeniero, es depende, y depende de su realidad particularmente. Ya vamos a ver qué aspectos de la realidad es importante tener en cuenta. Entonces, ¿por qué tomar un programa de capacitación teórica? Particularmente, a grandes rasgos, eh, pues lo primero que uno se sorprende es a ver las estadísticas que tienen, digamos, estas grandes instituciones de gerencia de proyectos en donde ellos hablan de estadísticas que el 50% de las personas que reprueban los exámenes es porque tomaron la decisión de capacitarse por sus propios medios y que decidieron no tomar un programa de certificación. Y yo siempre he dicho que esta estadística es una alerta porque considero yo que si esta estadística, ya que existe, nos muestra que si tú no tomas un programa de capacitación, tienes un 50% de fracasar a la hora de realizar el examen y considero que es una estadística o es una probabilidad muy alta de perder. Es como si tú cogieras una moneda y la lanzaras hacia arriba y dijeras, bueno, si cae cara, paso el examen, si cae sello, pierdo el examen. Es la misma probabilidad. Entonces considero que es muy alta para dejarla al azar el, el, todo este tema que vas a tener que invertir para obtener una certificación, porque lo que muchos creen es que obtener una certificación simplemente es tener dinero y no.
obtener una certificación internacional en gerencia de proyectos te conlleva a una inversión de dinero, a una inversión de tiempo y a una inversión de esfuerzo. Esas son las tres variables que debes tener en cuenta. Y todas esas variables, a la hora de la verdad, si no las tienes en cuenta, pues yo creo que no, o sea, no vale la pena hacer un esfuerzo muy grande con una probabilidad solamente del 50%. Lo que te ayuda a un programa de certificación es que aumentar esa probabilidad de que pases el examen en el primer intento. Y ahí es donde yo siempre me acuerdo de cuáles son las dos ventajas principales que te da un programa de capacitación teórica. Y esas dos ventajas yo las he identificado desde que pues era estudiante y ahora digamos que estoy desde la parte como educador, entiendo que es muy cierto. Y la primera es que un programa de capacitación te ayuda a cambiar el chip a modo examen. Una de las razones por las que las personas normalmente pierden o responden de la manera incorrecta dentro de los exámenes de certificación es porque responden las preguntas que les hacen ahí basado en su experiencia. Y si yo lo veo desde un punto de vista profesional, eso no está mal, estaría bien desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque a esa persona la experiencia le ha enseñado cómo debe actuar referente a cierta situación que se le pueda presentar y que posiblemente está asociado a la pregunta que le estén haciendo en el examen. Pero cuando tú estás presentando un examen, tú debes responder es basado en esa teoría de esas buenas prácticas, porque realmente lo que quieren evaluar contigo o te quieren evaluar dentro de esos exámenes es si tú cuentas realmente con los conocimientos, si tienes claridad de esas buenas prácticas. ¿Para qué? Porque si tú las conoces bien, esas buenas prácticas, pues muy probablemente cuando vayas a asumir una situación real, pues te vas a acordar de esa teoría y vas a saber cómo puedes actuar adecuadamente como un líder de proyectos. Entonces, dentro de un programa de capacitación siempre te explican, oye, recuerda que tienes que hacer el cambio de chip, no puedes responder basado en tu experiencia, tienes que responder basado en las buenas prácticas que estás aprendiendo acá, sea cual sea el tipo de certificación. Esa es una de las ventajas que te da un programa de capacitación teórica. Y la segunda es que para las personas que son partner de los institutos certificadores, a ellos les dan una información particular que no se encuentra ni gratis en internet y no la vas a encontrar en ningún lado de ninguna forma. Y es información exclusiva que solamente tienen los partners, las cuales esa información te ayuda a aumentar la probabilidad de pasar el examen en el primer intento. Esas son las dos principales ventajas que yo le veo a hacer un programa de capacitación teórica y por eso siempre lo he recomendado mucho. Pero si nos vamos a la realidad y lo que yo he vivido, porque les voy a decir, les confieso, yo he vivido las tres formas de tomar un programa de capacitación teórica. ¿Por qué? Porque pues alguna vez decidí hacerlo de esa forma porque estaba iniciando, porque no tenía la información y como nos pasa a todo el mundo los que no tenemos información, pues cometemos errores. Pero bueno, acá les voy a contar las tres y les voy a contar la historia de cómo viví cada una y finalmente unas conclusiones de cada una. La primera forma que ustedes lo pueden hacer es por su cuenta. Es decir, ustedes deciden cuál es su fuente de información, cada cuánto lo van a hacer, etcétera, etcétera. Esta es la primera forma. La segunda forma para tomar un programa de capacitación es por medio de un curso presencial o semipresencial. ¿Y por qué decidí fusionar estos dos? Porque miren, la única diferencia entre el presencial y semipresencial es que el presencial es presencial, hay que ir a un sitio y el semipresencial es desde cualquier sitio, pero tienen el resto de características son similares. Entonces, por eso decidí unirlas en un mismo grupo. Y la tercera forma es con un curso 100% online, un 100% virtual. ¿Y por qué dicen, y por qué algunas personas me han dicho, pero Jairo, si semipresenciales es virtual, es 100% virtual? Y yo les digo, no, no tienen las mismas características, tienen características muy diferentes y por eso para mí no es 100% virtual y ya vamos a ver cuáles son esas diferencias particulares. Pero bueno, esto, como les decía, esta experiencia se lo quiero contar, o se las quiero contar basado en mi realidad, en tres certificaciones que obtuve. Y miren, por allá en el
2013, cuando tomé la decisión primero de certificarme como PMP, en pues, mi certificación como Project Management Professional. En esta certificación al inicio tomé la decisión fue porque a mí una persona, que en ese momento era mi jefe, me regaló el PMBOK. Yo recibí de esa persona el PMBOK, en esa época era la versión número 4, hoy ya muy pronto va a salir la versión número 7, pero nada, pues dije, yo puedo obtener esta certificación ya que tengo aquí la información necesaria, y eso era un libro muy parecido de hecho a una Biblia. Y nada, pues dije, tengo toda la información en mi mano y arranqué a hacerlo por mi cuenta. Arranqué a hacerlo por mi cuenta y a pesar de que leía mucho, releía, estudiaba, digamos que en esa época del 2013 YouTube no era muy común, pero entonces, digamos, yo lo estaba haciendo por mis propios medios. Casi 2 meses o 3 meses después, empecé a sentir que no avanzaba, realmente no sabía si ya estaba listo. De casualidad en internet me encontré algunos exámenes de prueba que los hacía de forma en papel, y realmente no me fue muy bien en esos exámenes. Y ahí fue cuando dije, bueno, algo debo estar haciendo mal porque no estoy teniendo los resultados que quiero y siento que no estoy avanzando. Entonces, a raíz de eso, y porque en esa época, pues digamos, no era muy popular ni los semipresenciales ni los 100% virtuales, pues tomé la decisión de hacer un curso o un programa de capacitación teórica de manera presencial. Y digamos que desde el punto de vista de la teoría estuvo muy bien. Lo que no me gustó y lo que me dificultó fue que tuve que hacer unos cambios muy fuertes tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. ¿Por qué? Porque el curso tenía unos horarios establecidos para dictar, se dictaba de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces ahí nació el primer problema. El primer problema era mi trabajo. ¿Y por qué? Porque yo trabajaba a 1 hora y media del lugar en donde se dictaba el curso. Entonces, a raíz de eso, me tocó empezar a pedir permisos, a hablar con mi jefe y decirle, jefe, estoy en este proceso de capacitación, me lo estoy pagando yo, entonces necesito que me permita salir por lo menos 2 horas antes para poder llegar sin prisa o en caso de que hubiera algún imprevisto, pues poder llegar siempre a tiempo a clase. Afortunadamente la persona que era mi jefe en ese momento, digamos que fue muy comprensible en el sentido que me dijo sí, pero no se los puedo regalar. Lo que necesito es que entonces usted me llegue 2 horas más temprano y ahí compensa el tiempo que yo le estoy dando para poder salir 2 horas más tarde. Además, como es solo por un mes, pues no le veo ningún problema. Entonces, a raíz de eso, empezó el segundo cambio, que fueron los cambios en mi vida personal. ¿Por qué? Porque yo vivía a 1 hora de mi lugar de trabajo. El desplazamiento desde mi casa hasta mi lugar de trabajo era de 1 hora, 1 hora y media, más o menos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Me tocó empezar a levantarme más temprano para poder llegar más temprano. Y además de eso, pues después salir, irme para la capacitación, salía súper tarde de la capacitación y de ahí para mi casa y inmediatamente llegaba a ir a dormir porque pues al otro día tenía que volver a madrugar para volver a mi trabajo. Digamos que a raíz de esa experiencia no me gustó. ¿O por qué? Porque hubo unos cambios muy abruptos tanto en mi vida profesional como en mi vida personal que no podía controlar. Pero nada, pues yo tenía la meta y pues continué y efectivamente 6 meses después pude lograr la capacitación. Y 6 meses contando los 3 primeros meses que estuve, digamos que por mis propios medios, y después otros 3 meses, que fue lo que, digamos, un mes que duró el curso, y 2 meses posteriormente es que, digamos que particularmente tuve que volver a por mis propios medios. La particularidad que tuvo ese curso fue que cuando se acabó el curso no tuve más acompañamiento, a pesar de que me dieron unas lecturas, me dieron algunos exámenes de prueba, pues no tenía a quién preguntarle. Entonces, al no tener como esa guía específica posterior al curso, porque durante el curso me resolvían todas las preguntas, pero después no había cómo comunicarme con la persona. Entonces de ahí volví, digamos que otra vez por mis propios medios y eso, por eso lo alargó
3 meses más, pero como mi meta era hacerlo antes de cierta fecha, pues decidí lanzarme sin estar completamente seguro si estaba listo para presentar el examen o no. Afortunadamente lo pasé en el primer intento y de ahí empecé a recopilar cierta información que me sirvió en el futuro para construir mi propio método para poder sobrepasar todos estos temas. La segunda certificación, digamos que cambié de experiencia de tomar un programa de capacitación, fue con mi certificación Scrum Master. Esta la hice en un curso semipresencial. Y digamos que en el curso semipresencial sucedió algo muy parecido que en el presencial. Eh, Eran unos horarios de 6 de la noche a 10 de la noche, de lunes a viernes, sino que ahí la única diferencia es que ya no había el tiempo de desplazamiento. Entonces, en ese caso particular, pues no tuve que pedir permiso a mi trabajo, pero sí hubo varios días en donde por temas laborales, pues no salía a las 6 en punto, es decir, me podía unir al curso hasta las 7, 7 y media, a veces hasta las 8. Es decir, y esos días particularmente perdía la información que hubiera podido recopilar directamente pues del tutor. Entonces, había esa condición de tiempo que nuevamente me pedía o me obligaba a ajustar mi vida personal y mi vida profesional para poder cumplir con mi objetivo de vida o mi objetivo profesional, que en este caso era obtener la certificación. Digamos que lo que realmente me sucedió fue eso. Hubo varios días que realmente no pude salir a las 6. Lo bueno era que terminaba la reunión e inmediatamente me podía conectar. Pero ese tiempo, particularmente, prácticamente lo perdí porque pues no iba a recibir la información directamente de la persona adecuada y pues me tocó fue apoyarme en mis compañeros que muy amablemente me ayudaron, me prestaron sus notas, pero creería yo que no era la mejor forma de hacerlo. Además, posteriormente al curso, una de las cosas que tampoco me gustó fue que el acompañamiento estuvo, desde mi punto de vista, muy tercerizado, en donde cuando se tenía alguna duda, pues había que escribir a un grupo de WhatsApp o de Telegram, bueno, ya no me acuerdo, y realmente la respuesta la obteníamos casi 5 o 6 días o hasta 7 días hábiles después. Y esto era porque particularmente el tutor, eh, cuando ya terminó con el grupo de nosotros, pues inmediatamente a esa persona le asignaron un nuevo grupo y así estaba sucesivamente. Entonces, su acompañamiento no era muy rápido y eso pues, ¿qué hizo? Lentizó o ralentizó mi proceso de obtener la certificación en el menor tiempo posible. Entonces, digamos que esa experiencia no me gustó nuevamente por las condiciones de tiempo y esfuerzo que habían adicionales. Y ya mi tercera como experiencia 100% virtual la hice con la certificación que obtuve el año pasado, que fue la certificación del PMI de ACP, de allá el Certified Practitioner. Y esta certificación sí la tuve con un curso 100% virtual. ¿Qué fue lo que más me gustó? Que realmente mi vida no tuvo que cambiar. Yo simplemente tuve que identificar cuál era el tiempo libre que yo tenía para poderle dedicar a este proyecto que me había puesto terminar máximo en, en 90 días, es decir, en 3 meses me había puesto esa meta de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo libre y de acuerdo pues al tipo de certificación que iba a obtener. Entonces, en esos horarios que yo tenía el tiempo libre, que normalmente era después de las 9 de la noche, pues yo había tomado la decisión de dedicarle 2 horas diarias para poder ver los videos que tenía que ver, leer las lecturas que tenía que leer, hacer los exámenes de prueba. Y adicional, nos dieron nuevamente una fuente o un medio de comunicación directo con el tutor, que en ese caso particular nuevamente fue un grupo de Telegram, de ese sí me acuerdo, pero el compromiso de esa persona era que nos daba respuesta máximo en 48 horas, en donde para mí, pues desde la última experiencia que eran casi 5, 6 o 7 días, pues 48 horas era un lujazo que me pudieran dar una respuesta mucho más rápido a las dudas que yo podía tener, así no perdía mucho tiempo y podía seguir continuando
pues en mi proceso de aprendizaje. Y realmente esta certificación no la obtuve en 90 días, la tuve en 45, 50 días. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de que cuánto era el tiempo que quería dedicarle, y además cuando identifiqué que en ciertos días tenía una mayor cantidad de tiempo libre, pues le pude dedicar mucho más para acelerar mi proceso de aprendizaje. Es decir, mi proceso de aprendizaje, o la velocidad de mi proceso para obtener este objetivo dejó de depender de un tercero y dependía solamente de mí, dependía de las ganas o del esfuerzo y del tiempo que yo quisiera dedicarle para poder obtener esto. Entonces, bueno, con esto quería comentarles, digamos, esta historia con las tres formas en que tú puedes obtener un programa de certificación para obtener cualquier certificación internacional, y quiero mostrarles como un resumen de cada una de las opciones. Entonces, como les dije, la primera opción es por tu cuenta. ¿Qué es lo que yo viví dentro de por tu cuenta? La primera es que no contaba con una guía, es decir, el no contar con una guía, no sabes si lo que estás leyendo es lo correcto, si lo que has entendido es lo correcto, porque es muy diferente lo que lees a lo que entiendes, o lo que ves en un video a lo que entiendes. Entonces, si no tienes esa forma de comprobar que lo que entendiste es lo que realmente es el mensaje que realmente te quisieron enviar, pues complica mucho el saber si vas bien, si vas por el buen camino, si realmente estás avanzando. Lo otro es que como no tienes esa guía, no sabes si la información que estás obteniendo posiblemente gratis en internet sea buena o de buena calidad o de mala calidad, pues puede suceder el efecto Gigo, que el efecto Gigo es garbage in, garbage out. Es una de las cosas que, pues si aprendiste basura, el resultado del aprendizaje va a ser basura, y eso era lo que me preocupaba mucho del por tu cuenta. Además, toma mucho más tiempo porque como no tienes certeza de que lo que estás aprendiendo es lo que debes aprender, pues te lees algo y después quieres buscar otro artículo, otra fuente de información que te corrobore que es lo mismo. Pero el problema realmente es cuando tú lees un artículo y lees el otro artículo y los dos se contradicen, ahí quedas en un limbo. ¿Por qué? Porque nuevamente no cuentas con una guía a quién preguntarle si realmente esa información es verdad, es verídica o es real. No cuentas con un proceso estructurado, es decir, tú defines cómo lo haces, si lo haces con solo videos de YouTube, con solo documentos, pero realmente no conoces un método estructurado que te ayude a identificar si realmente estás avanzando o no. Y yo digo que a pesar de que muchos creerán que esta es la más económica, yo les puedo decir que esta, desde mi punto de vista, es la forma más costosa. ¿Por qué? Porque te va a tomar más tiempo, porque te va a costar más dinero, porque recuerda que tiempo es igual al dinero, y además el tiempo que tú dedicas a esto, eso es dinero. O sea, tú podrías usar ese tiempo en cualquier otra cosa que te pudiera generar algún ingreso. Ahí estás perdiendo. Y finalmente el esfuerzo. Si tú dedicas esfuerzo a algo que tú no sientes que te esté llevando, que te esté avanzando en algo, pues muy seguramente es algo que tu cerebro va a empezar a decirte que para qué lo continúas haciendo, para qué lo sigues haciendo si no vas a obtener lo que quieres, no vas a llegar a donde quieres. Entonces, por eso, a pesar de lo que otros creen, yo considero esta por tu cuenta la más costosa de todas, pero cada quien decide cómo quiere hacer sus procesos. Pues tienes acceso a la información que está a tu alcance, que normalmente es la gratuita, y como la información es gratuita, ahí es donde pensamos que por eso está la más económica, y nuevamente déjenme decirles que están muy equivocados. Y lo que les decía, si ustedes no cuentan con una mente fuerte, la probabilidad de fracasar es muy alta, la probabilidad de que te rindas es muy alta, porque como no sabes si vas por el camino correcto, porque como no sabes si estás avanzando, porque como no tienes nadie ni otras personas o ningún guía que te anime a continuar, pues muy seguramente vas a fracasar. Entonces este es como el resumen de por tu cuenta. En el resumen de presencial o semipresencial, pues normalmente este tipo de capacitación tiene uno de los costos más altos. ¿Y por qué? Porque miren, las presenciales tienen unos costos hundidos, que son los costos asociados a la logística del programa. ¿Por qué? Porque muy seguramente el instituto o el tutor tuvieron que alquilar el lugar donde se va a presentar el curso,
muy seguramente ahí va a tocar pagar un servicio de catering, es decir, un mesero, unos refrigerios, unas bebidas, etcétera, etcétera. Y eso es un costo adicional que normalmente lo terminan es pagando los alumnos. Y para el semipresencial, normalmente se usan unas plataformas de transmisión como por ejemplo Zoom, que Zoom no es gratuita, o por lo menos no es gratuita para más de 2 personas, o Webinar Jam es otra de las herramientas digitales que yo he visto, y no son herramientas económicas, son herramientas que mensualmente pueden estar costando alrededor entre los 50 y $100 mensuales. Entonces, eso es un costo que finalmente se le traslada al estudiante. Otra característica que tiene el curso presencial o semipresencial es que tienes que tener disponibilidad en los horarios establecidos, es decir, tienes que generar cambios en tu vida personal y profesional. Y por eso, pues yo considero que, o a mí personalmente no me gusta, porque me toca hacer esos cambios, me toca enfrentarme a mi jefe para poder pedir un permiso y de poder impulsar mi carrera profesional. Realmente para eso es que considero yo que existe mi tiempo libre, que el que lo controla soy yo. Pues tienes que incurrir en costos y tiempo de desplazamiento al lugar de la capacitación, tendrías acceso una sola vez a la información. Digamos que en algunos casos para los cursos semipresenciales se le permite el acceso a las personas a la información, pero hasta donde yo lo he visto se les permite por un tiempo limitado. Entonces lo mismo, limitan tu tiempo hacia el beneficio de ellos. Entonces toca ajustarse al tiempo de ellos y si tú, digamos, no lograste ver las veces que necesitabas ese video antes del tiempo establecido, pues nada, pues te quedaste con las dudas y pues muy probablemente tu proceso de crecimiento se va a ver afectado. Tendrías menos tiempo para compartir con tu familia y amigos, obviamente porque tienes que ponerte a la disposición del tiempo de donde se dictan estos cursos presenciales o semipresenciales. Tendrías que estudiar el ritmo del curso y no el curso a tu ritmo, es decir, o de lunes a viernes o todo el sábado, todo el domingo, dependiendo del horario que establezcan. Y como les dije, normalmente el acompañamiento se realiza durante la duración del curso, después estás nuevamente por tu cuenta y eso considero que es muy difícil a uno como estudiante que lo dejen solo sin saber o con sus dudas y sin poderle ayudar a resolver esas dudas. Y si por algún motivo no puedes asistir a alguna de las clases, pues la debes dar por perdida, por lo menos en el semipresencial, en el presencial, perdón. Un día llegué muy tarde, sucedió de todo ese día, se pinchó el transporte público, hubo un accidente, etcétera, etcétera. Y como llegué tarde, pues nada, no tuve cómo volver a ver esa clase, cómo volver, me tocó fue basarme en las notas de un compañero y pues realmente eh, creo que no es la mejor forma y realmente el único que sale perdiendo es uno como estudiante. Y bueno, y finalmente para las conclusiones del curso 100% virtual, pues tiene costos mucho más bajos. ¿Por qué? Porque normalmente se usan plataformas que no son de alto costo, es más, sus costos llegan casi a cero, en donde pues realmente esos costos no pueden ser trasladados hasta el estudiante porque no existen. La ventaja de esto es que puedes ver estos videos en cualquier lugar y horario, es decir, puedes usar realmente tu tiempo libre, no tienes que pedir permiso ni que te modifiquen el horario ni nada por el estilo, lo puedes realizar a tu ritmo nuevamente. Si tu vida hoy en día te permite solamente una hora diaria, pues con una hora diaria lo puedes hacer, con una hora diaria vas a poder avanzar. Y nuevamente está bajo tu control decidir cuál es esa velocidad de avance y esto es lo que me gusta, cuál que yo defino cuál es mi velocidad de avance. Normalmente en estos cursos las clases son vitalicias, no te dan acceso por un tiempo limitado, sino te dan ese acceso al curso por tiempo ilimitado. Las clases las puedes repetir todas las veces que quieras, es decir, si tienes dudas, pues tienes varias opciones, pero una de las opciones es volver a ver el video para resolver la duda que tengas. Se puede acceder desde cualquier dispositivo. Hoy en día los cursos 100% virtual se pueden ver en cualquier dispositivo electrónico. Es más, una vez venía en un carro de un amigo
que tenía internet dentro de su carro y los dos estábamos haciendo un curso y el curso lo vimos o lo escuchamos por lo menos, pues por lo menos yo sí lo vi, pero él no porque él iba manejando. Él lo escuchó y yo lo vi mientras veníamos viajando. Entonces, ese tiempo que de desplazamiento hacia otra ciudad lo aprovechamos en nuestro crecimiento profesional. Entonces, eso me parece otra de las ventajas. Y una de las ventajas muy grandes es que desarrolla hábitos de vida como por ejemplo la disciplina. Nuevamente, tú defines cuál es la velocidad de aprendizaje. Si tú tienes una disciplina muy grande y defines que vas a dedicarle 1 hora diaria y cumples con eso, el curso lo acabas en un 2x3. Y pues finalmente tienes acompañamiento durante todo el entrenamiento. Normalmente estos cursos 100% virtuales te dan un acceso específico para poder consultar dudas o preguntas que tengas con el tutor del curso. Entonces te invito que con esta información analices cuáles son las opciones que tienes si deseas impulsar tu carrera profesional por medio de certificaciones internacionales. Decide cuál es la opción que más te puede ayudar o que más se ajusta a tu realidad, a tu vida, para tomar un programa de certificación, un programa de preparación para certificarte. Analiza todas estas opciones que te acabamos de explicar y toma la decisión de cuál es la que más te sirve. Entonces, a esa pregunta, como les dije, de cuál es la forma de capacitarme o de tomar un programa de capacitación que más me conviene para obtener una certificación, mi respuesta es que depende y depende de cuál es la que más se ajusta a tu realidad y a cuál realidad, a tu realidad de tiempo, a tu realidad de dinero y a tu realidad de esfuerzo. ¿Por qué? Porque miren, yo he conocido personas, compañeros, amigos, que no han tomado un curso, o sea, han querido tener una certificación y no toman el curso porque saben que en su trabajo no les dan el tiempo. Entonces yo les digo, pero si ya existen otras formas de obtener cursos, como por ejemplo un curso 100% virtual, les digo, usted ya se puede capacitar de esa forma y lo puede hacer a la madrugada, en la hora del almuerzo o a las 10 de la noche, a la hora que más se le facilite a usted. Entonces el tiempo ya no es que los cursos son muy costosos. Nuevamente, existen cursos de todo tipo, el que es muy costoso y el que es muy económico. Lo que hay que buscar es cuál te puede recomendar alguna persona o que conozcas cómo es la forma de enseñar y muy probablemente vas a encontrar las respuestas del por qué es tan costoso o del por qué tiene un buen precio en el mercado. Y finalmente el esfuerzo me refiero a que ojalá no decidas hacerlo por tus propios medios porque ese es el que más esfuerzo te va a llevar y si no logras el objetivo vas a sentir que perdiste tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Entonces, acá les dejo mi recomendación. Y pues nada, si quieren obtener una certificación, yo considero que sí, porque ahora es el turno de ustedes. O sea, lo importante es que ustedes realmente quieran impulsar su carrera profesional. Si ustedes no lo quieren hacer, nada las va a obligar. Pero si ustedes realmente han tomado esa decisión de que quieren impulsar su carrera profesional y uno de los caminos que desean tomar es las certificaciones internacionales, los invito a que aprendan, que miren cuáles son las opciones que existen. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado al máximo este entrenamiento. Y nada, déjenme sus comentarios, cómo les pareció. Y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos van a encontrar como Project Solving Academy. Entonces, nada, espero que les haya gustado mucho, mucho este entrenamiento, que lo hayan disfrutado así como yo lo disfruté haciéndolo para ustedes. Y nos vemos más adelante. Ya saben, los espero dentro del webinar. Chao.